Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de donde nos estén viendo o escuchando. Nosotros somos Ichi Podcast y hoy estamos grabando nuestro primer video. Y vamos a hablar sobre temas muy importantes, pero sobre todo sobre la identidad. ¿Cómo están, chicos? Yo me siento sumamente feliz, me siento totalmente agradecido con Dios porque nos permitió hoy estar aquí grabando nuestro primer video, ya que nació esa visión en nuestros corazones. Dios puso ese deseo de grabar y llevarle esa comunión que Él tiene con nosotros y compartirla con las demás personas. Así es, Daniela, ¿tú cómo te sientes con este primer video? Feliz, agradecida también con Dios. Hemos visto su mano poderosa Así en es. cada una de las cosas que hemos estado haciendo hasta llegar a este momento y sé que seguirá siendo así. Wow. Más Sí. Ha sido impresionante cómo se dio todo desde que comenzó la idea y de la nada Dios puso todas las cosas y Así hoy en día es. estamos aquí, mira, tenemos un set y de verdad nos sentimos bien feliz. Eliane, cuéntanos. Nada, estoy demasiado contenta también como comparto la felicidad de todos ustedes, mis hermanos, y estoy feliz de que abramos este espacio para los jóvenes y primeramente, saben, aquí en Panamá, porque creo que estamos dándole a nuestra juventud lo Así que, es, claro. lo que quisimos en algún momento como que tener nosotros. Exacto. Una voz para nosotros, algo que está lejos de la perfección y la Así religiosidad, pero que tiene un punto demasiado importante y certero, que es Jesucristo. Así es. No, y bastante importante lo que dice Liane antes de dar la introducción de todo. Jesús, Cristo, es el centro de nuestras vidas y por eso que hoy nos presentamos a ustedes no como los dones perfectos, las personas que no tienen manchas, las personas que wow, son Exactamente. utilizadas, no. Nos presentamos a ustedes como unos simples humanos que quieren agradar a Dios Totalmente. y principalmente quieren responder a ese llamado que pocos escuchamos y que muchos escuchamos, pero no hacemos oído. Nos hacemos oídos sordos a ese llamado y es predicar. Sí, y otra cosa, yo pues, de que Jesús no es religión. Así es. Jesús no está solamente en cuatro paredes. Jesús es el creador del universo y Él nos ama tal cual somos y Dios le importa nuestro corazón porque es lo más importante, no cómo nos vestimos ni qué tenemos que hacer para buscarlo, sino Así es. buscarlo de lo más profundo. Sí, hace poco grabábamos un video que lo pueden encontrar en nuestras redes, en donde hablábamos con la IA, nuestro fiel amigo, y le preguntamos, oye, ChatGPT, ¿qué me aconsejas para tratar la depresión? Y ahí estaba el Yanis hablando con la IA, y entre esas preguntas y más, hablábamos sobre que ya todo ha sido pago, no hay condiciones, no hay restricciones, simplemente lo que Jesús busca, lo que Dios busca es un corazón dispuesto a ese llamado, lo que estábamos hablando hace poco. Y pues damos introducción, nos presentamos cada uno de nosotros y pues avanzamos. ¿Qué tal le parece? Empezamos con Daniela. Así es. Bueno, mi nombre es Daniela, ya lo hemos dicho. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Soy madre, esposa, Emprendedora. emprendedora. Soy hija también, pero Sí. principalmente Amén. soy hija de Dios. Aleluya. Sí. Y aquí a disposición y al servicio de mi Dios y de cada uno de ustedes. Pueden encontrar en mí a alguien con quien conversar, con quien hablar, acercarse. Nuestras redes sociales también las pueden encontrar, así que pueden tener libre acceso a cada uno de nosotros, Así es. ¿verdad? Amén, amén. Así que Sí, pues sigo yo pues. Mi nombre es Joshua Greenard, tengo 24 años y pues puedo encontrar en mí que principalmente soy hijo de Dios. Cuando nadie da un peso por mí, pues Él lo dio todo. Amén. Y eso es lo más importante. Soy hijo, soy esposo, soy nieto, Ah, soy amigo, soy hermano, pero principalmente soy un hijo de Dios. Henry. Bueno, Henry Ruiz, su servidor, un gentil más.
Soy esposo, soy padre, empresario, visionario y con ganas de ayudar a mucha gente. Y aparte de eso, lo más importante, también soy hijo de Dios, hijo del Rey. Y eso me enamora cada vez más. Amén. Seguí contándole más a la gente de su amor. Así es. Elianis. Y yo, Eliani, soy soltera. Nada, soy Eliani, tengo 25 años. Pueden esperar de mí también un espacio en donde no hay perfección, pero sí hay mucha búsqueda de agradar a Dios, al Espíritu Santo. Estoy demasiado contenta de estar aquí. Así es. Y igual que mis hermanos, soy hija de Dios, soy discípula de Cristo. Y siempre vamos a estar aquí a disposición de predicar las buenas nuevas de nuestro Padre Celestial, siendo sensibles a su espíritu. Así que Ok. pueden Qué lindo. esperar eso de mí. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a dar introducción con una pequeña oración. Ustedes, televidentes que están en su casa, pueden hacer esta oración junto a nosotros para introducción y pues para rendir honra a aquel que nos llamó. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día, Padre, que has permitido que estemos en este lugar, Señor. En tu palabra dice, Señor, y menciona que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Hoy, Padre Santo, nos acercamos a ti, Padre Santo, como aquella mujer, Padre, que lavó tus pies, Señor. Rendimos a ti, Señor, nuestros talentos y nuestros tesoros. Tuyos son, Padre Santo, pero principalmente tuyo es nuestro corazón. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos con tu nombre, Ichi, Padre Santo, en un nuevo proyecto, este podcast, Padre Santo. Que tomes tu lugar, Padre Santo, y que seas tú, Señor, quien deposite en nosotros tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy tenemos un tema bastante controversial y pues importante para nuestra comunidad, y es la identidad. La identidad. La identidad. La Y identidad. el título de este primer episodio es Lo que el mundo dice que soy versus lo que Jesús dice que soy. Eso es bastante importante eso. Pues preparamos un par de preguntas para hacer este primer episodio bastante interesante. Y pues vamos a contar un poco sobre cada uno y pues cómo se ha presentado aquel Jesucristo con respecto a la identidad. Amén. Seguimos. Daniela, ¿puedes leer nuestras primeras preguntas? Ok, vamos a empezar con este interrogatorio. ¿Cuándo fue la primera vez que se plantearon cuál era su propósito? Wow, bastante importante eso. No sé si quieres responder tú, Eliani, como primera persona. Sí, ¿cuándo fue la primera vez que me planteé cuál era mi propósito? Yo creo que esa va un poquito casada. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿No? Así es. No quiero sonar cliché, pero la primera vez que me pregunté cuál era mi propósito fue un día en el cual era un poco triste porque había muerto mi mamá murió a los 11 años y fue un poco difícil para mí porque había tantas iglesias orando y tanta gente alrededor de nosotros orando ahora entiendo que no tanto por la voluntad de Dios, sino por lo que ellos querían que sucediese, ¿no? Así es. Entonces en ese momento, cuando mi mamá muere y estamos en el velorio, ¿no? En el acto triste. Exacto, en el acto triste, fue la primera vez que me pregunté, recuerdo que estaba en los brazos de mi abuela, preguntándome cuál es mi propósito, porque pensaba yo que si mi mamá no había cumplido su propósito y había sido, yo decía en ese momento, arrancada de mí, ¿cuál era entonces mi propósito? Estaba yo a expensas, entonces no sé, de la muerte, hasta me lo pregunté, y empecé a hacerme un sinnúmero de preguntas, y entre eso llegó un poquito de confrontación conmigo y con Dios. Naturalmente no tenía ni madurez espiritual, había oído de Dios, estaba en la iglesia desde chiquita, pero me cayó muy, muy firme en mi corazón preguntarme quién yo era para Dios o qué tanto yo valía para Dios cuando tan fácil las cosas eran arrancadas de mi vida.
bastante fuerte eso. Entonces me impactó un día que le digo a mi papá, ¿por qué al malo le va bien y por qué al bueno le da mal? Porque yo veía tanta gente mala y que no le había pasado nada. Y a mi mamá, que era una mujer de Dios, que estaba en el ministerio de las mujeres, que era una persona que daba a la gente pobre, ¿no? Que no tenía techo ni comida, que estaba sumida en el ministerio, que era una mujer de ayuno, de oración, fue arrancada, y la gente mala, la que ve, la que siente alegría en el augurio de otro, esa sí estaba viva. Yo le dije a mi papá, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pareciera que a veces Dios tiene más misericordia con el de afuera que con el propio hijo? Si yo soy hija de Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Quién realmente somos para Dios? Y mi papá me trajo a un versículo, ahorita mismo no sé exactamente cuál es, pero se lo vamos a poner en pantalla, que al justo le va como el impío y al impío como el justo. Y eso marcó un antes y un después en mi vida, porque me acuerdo que tenía 14 años cuando se lo pregunté y quise ahondar más en ese versículo porque me di cuenta de algo muy interesante. Me di cuenta que en mi fuerza yo quería mi voluntad y yo quería lo que para mí era lo correcto. Y entendí de que muchas veces, o la mayoría de las veces, la voluntad y el propósito de Dios no es tu voluntad. Tú tienes que morir a eso. Y ahí es donde entra en juego qué tanto tú le vas a dejar espacio a la fe que tienes por el Creador, a que Dios tome posesión y que tú mueras a todos tus deseos, que tú mueras a toda tu voluntad, que tú mueras a tus sueños, porque Él sea el dueño de todo, ¿no? Entonces empecé a entender que cuando entendí esto de que tu voluntad no es la voluntad de Dios, entendí que esa rabia que sentía con Dios venía desde mi ego, venía desde lo que yo quería que Dios fuera y cómo yo quería que Dios me viera para poder yo aceptar a Dios en mi vida. Y con eso morí a todo lo demás. Y entendí mi valor en Cristo, entendí quién era yo en Cristo y abracé más la idea y fue más como impetuosa el yo decir, Dios tiene el control de todo. Si Dios permite las cosas es por algo. Y me hizo una mente y un espíritu más madura a las cosas que Dios pueda o no permitir en mi vida, independientemente de que me guste, de que esté bien con algo que está pasando, que Dios permite en mi vida o que no permite. Me hizo entender muchísimas cosas y me hizo estar clara y madura que independientemente de todo, su voluntad es la que debe poseer mi vida. Así es. Y tocando ese tema de lo que mencionaste, Liliana, es bastante común el pensar que a veces lo que queremos es la voluntad de Dios y en realidad estamos muy lejos de esa verdad, porque hace 3 años atrás, si me preguntas, lo que yo quería no es lo que yo tengo hoy. Y pues lo que yo tengo hoy es mucho mejor de lo que yo quería en aquel momento. Y esto lo podemos ver reflejado en tantas verdades. Y comparto tu escenario, porque a veces cuando se nos va un familiar y cuando se nos van unas personas queridas o perdemos a una persona, aún incluso en vida, que las personas todavía están vivas pero se alejan de nosotros nos cuestionamos, pero ¿por qué? Si eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo pienso que Dios tiene para mí, pero no es así. No es así, la verdad está muy distante de eso, porque los planes de Dios y los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los de nosotros. Y muchas veces pensamos eso. Hace 3 años, hace 4 años, Henry, le puede decir donde nosotros estábamos, en una fila, metidos en Multiplaza. Para los que no son de Panamá, es un mall bastante grande aquí en Panamá, buscando y correteando en una zapatilla. Pero hoy estamos aquí sentados correteando almas. Correteando almas y buscando lo mejor para nosotros. Pero nos preguntamos, en aquel momento lo que queríamos Henry y yo era más dinero, más cosas materiales, más cosas que hoy en día pues no es que no tengamos, pero no le damos el valor que antes teníamos para nosotros. Porque créanme, cuando a mí Dios permitió que se me arrancara mis amistades, mi vida amorosa, mis cosas materiales y mucho más,
yo estaba sin nada. La religión... Y como no, dicen y allí, no quería hacer caso tampoco. no quería hacer caso, ¿verdad? No quería hacer caso. Porque no quería hacer caso. Y Henry me decía, pero Joel, tienes que hacer esto. Pero miren qué lindo es esto. Es necesario todos estos momentos para que nosotros encontremos en realidad cuál era nuestra identidad. Y reconocí pues que yo no era nada de esas cosas que yo tenía, no era nada de lo que me pertenecía o que según yo quería. Yo era simplemente un hijo más en este rebaño que era amado completamente por su padre, y Dios se me presenta a mí con identidad. Ámate a ti mismo. Ese es lo que más me costó, y amarme a mí mismo fue de un hoyo muy profundo, que no me amaba. Y yo me veía al espejo y decía, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi valor? Como decía Eliani, ¿por qué se me fueron arrancadas todas estas cosas que me hacían a mí llamarme como me llamaban? Me Y ese es llamaban. un punto muy Ajá. importante, que a veces pensamos que la identidad es lo que tengo, cómo la gente me percibe, Así es. Exacto. qué cosas poseo, qué cosas voy a Wow. tener. Ahí vemos que nuestra identidad es en las cosas que tengo, en lo tangible, o en lo que la gente piensa en mí. Correcto. Y todas son cosas que no podemos controlar. Así es. Y Entonces, incluso, o sea, la preparación, la educación que tengo, que si Ujú. soy licenciado, que si soy doctor, que si soy Ingeniero. ingeniero, abogado. o sea, y hay personas, es una realidad, hay personas que se Sí. sienten demasiado top, que tú le llames de acuerdo a su profesión, Total. y si no le dices así, ellos Wow. se sienten Sí, ofendidos. sí. Pero Ah, ¿quién sí. eres cuando se te quita la bata blanca? Wow. ¿Quién Así eres es. cuando ya no tienes los títulos y las leyes? Exacto. Todo eso Wow. se va, ¿y quién queda? Exacto. Así es. Es una verdad que en realidad es una mentira, porque una mentira repetida de una mentira disfrazada de verdad, y eso es lo que el mundo ha establecido en Así es. todas las personas, Exacto. y por eso es que a muchos jóvenes les cuesta entender qué es verdad, y la verdad es Jesús. Así es. Listo. Y como están lejos del camino, no encuentran la verdad. Y es por eso que muchas veces sufren de identidad, no saben quiénes son, y corren a las drogas, corren a las malas gavillas, malas influencias, y a la final termina siendo otra cosa de lo que Dios quiere para ti. No, y mencionando eso, Henry, se me viene a la mente ahorita mismo como que, oye, ¿quién tú eres? Y tú dices, yo soy el alma de la fiesta. Wow, y Wow. por ser el alma de la fiesta, terminas llevando tu alma a la perdición, porque terminas yendo de fiesta en fiesta. No, es que si no llego, la fiesta no empieza. Y entonces hay muchas personas que están perdidas en eso, porque cuando se acaba la fiesta, Wow. ¿qué hay en tu corazón? Incluso para los artistas, o Así sea, es. hay mucha Exactamente. fama, mucho dinero, Mucha presión. pero a la final, ¿de qué vale tener todo si va a perder tu alma? ¿Entiendes? Entonces, Yo les tengo una pregunta A ver. para la gente. Esta pregunta es de ustedes para todos. Por lo menos, estamos en una época que tenemos mucho ruido, muchas distracciones, redes sociales. ¿Cómo hago yo? ¿Qué ustedes le recomiendan a esas personitas que nos están viendo, a los jóvenes? ¿Qué hago yo para deconstruirme de todo lo que yo conozco? Porque lo que yo conozco es las redes sociales, los likes, la validación, la aceptación, lo que mis amigos dicen de mí, las cosas que poseo. O sea, ¿cómo hago para yo deconstruirme, dejar de lado todas las cosas e identificar qué cosas están y qué debo dejar para yo encontrar la verdad en mi espiritualidad de quién soy, de cuál es mi identidad? ¿Alguien quiere responder? Sí. Daniela. Siempre llega un momento en el que, y si no has llegado a ese punto, te invito, en el que uno tiene que encerrarse y desintoxicarse. Así es. apartarse de todo. Apartarse Porque esto es completamente. una decisión. Cuando nos Claro. damos cuenta que ya hay cosas que nos están abrumando y tú te preguntas quién soy y tú no encuentras esa respuesta, tienes que salir, callar muchas de esas voces para poder empezar a escuchar la voz de Dios. Porque hay mucho ruido. Así es. No, estamos Hay viviendo unos mucho tiempos. ruido, hay mucho ruido y
no llegamos a escuchar la voz de Dios por tantas distracciones, tanta información. Antes que no había información era un problema, ahora hay demasiada información. Y mucha de esa información quizás sí sea buena, productiva, te ayuda para tu crecimiento personal, para tus finanzas, para tus relaciones familiares, etc. Pero muchas cosas son basura. Y si estamos No pasa nada, no pasa nada. y si lo que estamos es recibiendo basura, ¿qué damos? No podemos dar nada. Entonces, creo que cada uno de nosotros llegó a ese punto en su vida y ha entendido que yo tengo que saber quién soy, amarme primero, porque dice la palabra de Dios que debemos amarnos primero para poder amar a otros. Y por eso es que ahora nos atrevemos y estamos aquí atreviéndonos a hablar. Así es. A otros. No, y agregando a eso, lo que te estoy diciendo, Daniela, es que ahorita mismo es imposible no contaminarse, de cierta forma. Es casi imposible, por eso que hoy en día no se predica o no se habla un evangelio en donde tú eres intocable, ¿no? En realidad tú vas a estar expenso a contaminarte en la calle, pero depende de ti tener filtros o no, porque fácilmente un agua se contamina cuando no tiene filtros, pero cuando sí tiene los filtros, muy difícil se contamina, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y respondiendo a la pregunta de la identidad, o sea, no estamos muy lejos de saber la respuesta. Podemos ver aquí la Biblia en Mateo 5:14. Dice claramente Jesús hablando a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Aquí nosotros, Ichi Podcast, no nos estamos escondiendo, estamos saliendo a la luz como aquella luz que Jesús mencionaba. Porque en medio de un mundo lleno de oscuridad, que fácilmente para no tocar temas muy sensitivos, la muerte está en la esquina de las personas, y fácilmente las personas en las redes dicen: qué bien que lo mataron, wow, no, es que ellos se merecen eso. Fácilmente las personas dicen eso, y no hay un mundo o no hay un corazón sensible a la muerte o al dolor de sus hermanos. O fácilmente yo puedo comentar muchas cosas desde mi casa, pero no ayudo a nadie. Entonces nosotros estamos saliendo hoy y estamos preparando el camino para que otras personas puedan hallar la luz como nosotros lo hallamos en este momento. Y no solo Jesús menciona que somos la luz, sino que somos sal. Y hablamos sobre eso hace unos días, de que nosotros no podemos ser insípidos en este mundo. De que todo el mundo es insípido, nadie tiene sentido y las personas no tienen identidad. Y tú, cuando alguien te dice que yo qué soy para ti, tú dices que tú lo eres todo. No. O sea, estamos viviendo bajo un mundo en donde las personas dependen tanto del otro humano a depender de Jesús, que es quien saca y sana todas las heridas. Entonces, yo creo que esa respuesta o ese consejo que yo daría es, tomando lo que Daniela dice: apártense, y no solo apártense para buscar la respuesta, sino apártense para buscar respuesta y para prepararse, para cuando ustedes salgan de su habitación o salgan de aquella preparación, que ustedes estén listos para levantar a su hermano, para iluminarlo con la verdad que ya se le ha depositado en ustedes en los secretos. Entonces, aparte de eso, pues respondo a eso como desintoxicarse. Literalmente uno tiene que apartarse y alejarse de todas las cosas que en un momento o te gustan o te contaminan. Y quiero reforzar lo que estaba diciendo con la palabra, porque esto de verdad que aquí es donde encontramos la verdad. Dice Salmos 139, 1 hasta el versículo 3, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Amén. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando nosotros no nos entendemos, ¿quién nos entiende? Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos.
caminos te son conocidos. Amén, qué lindo. O sea, en la palabra de Dios encontramos la respuesta para todas nuestras necesidades. Así es. Cuando no nos conocemos, cuando no nos entendemos, cuando no, vayamos a Dios, Así es. vayamos a Cristo. Ahí dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre si no es por Él. Amén, amén. Bueno, también dando como un apoyo a todo lo que mis hermanos han comentado. Muchas veces pasamos muchas situaciones difíciles y cada situación son diferentes a otras, uno más fuerte que otras, pero dice la palabra que Dios sabe cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Así es, amén. Y son planes de bien y no de mal. Pero también tenemos que saber identificar qué quiere Dios con nosotros. ¿Por qué pasamos ese proceso? Porque no es para mal, es para algo bueno. Entonces, si tú no entiendes para qué estás pasando ese proceso, te vas a quedar en el dolor. Y en el dolor es donde te vas a afligir y tu alma se va a agotar. Y ahí es donde entra la identidad de Cristo. En Génesis 1, 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así es, amén. Y señoré en los peces del mar y las aves del cielo y las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. ¿Qué no quiere decir eso? Dios nos dio ahí la clave de todo, de que nosotros fuimos formados por el Creador. Si Dios nos creó a nosotros, Él sabe de qué somos capaces, Él sabe de qué podemos alcanzar, y Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Por eso es que todos los procesos que nosotros pasamos, totalmente independiente, es la autoridad que Dios nos está dando en esa área. Quizás para uno es de una forma de liderazgo, otro para la identidad, y ahí es donde Dios va formando el cuerpo de Cristo. Es por eso que cada uno pasa procesos diferentes, pero también tenemos que entender de que es necesario pasar el proceso, porque si el oro no se forja, no se pasa por el fuego, el oro se va a estar muy blando, muy débil. Y entonces así también se forma un diamante. Entre más presión, más valor tiene el diamante, más duro va a ser el diamante. Así es. Y quizá a veces nosotros nos sentimos como un carbón sin valor. Pero en realidad en la mano de Dios, cuando entramos en la presión, en esa presión nos convertimos en un diamante. Así es. Y ahí es donde entran los cortes, cuando Dios nos va tallando, que nos duele, vamos pasando el proceso. Eso no tengo nada, pero mira, Dios te está tallando para que más adelante tengas el valor. Y escucha, el diamante, entre más perfectos sean los cortes y ya sea chiquito, tiene más valor. Así es. Que siendo un diamante en bruto. Y es por eso que es necesario pasar por ese proceso. No, y no solo eso, Henry, ahora que mencionas lo de los procesos, a veces pensamos que los procesos parecidos de nuestros hermanos pueden tener el mismo resultado de nosotros, pero no, o sea, a veces pensamos que lo que le funcionó a Henry también me va a funcionar a mí, exacto, no. y nos equivocamos y nos chocamos por esa parte. Por lo menos si Henry ayuna y diezma y ofrenda y hace 30 oraciones diarias, a veces pensamos que por hacer lo mismo que Henry hace también voy a tener los mismos resultados, y ahí es donde nos chocamos con la parte de los impíos bendecidos y los cristianos que parece que no le va muy bien en la vida, que decimos, oye, pero esta persona es muy mala y mira todo lo que tiene, ¿será que yo me tengo que alejar de los caminos de Dios para también ser bendecido? Ay, qué grave error. Disfruten, dicen los buenos amigos del mundo, disfruta tu vida, que la juventud es corta y tienes que disfrutar.
grave error. Pasan muchas cosas con estos tipos de pensamientos. Muchos sinsabores. No, bastante. A mí me tocó bastante fuerte. No duré ni 2 semanas en el mundo. No duré mucho porque fui no duré ni 2 semanas. No duré porque... Y justo era por eso, por la falta de identidad. La falta de identidad wow. me dijo así, no, es que Joel, antes a mí me decían Josbrin. En mis redes también pueden encontrar que me tengo ese nombre Josbrin. Y no se lo va a cambiar. No se lo Pero me decían, y cuando me decían Josbrin, a mí me encantaba porque todo el mundo me conocía. Y yo le decía, ¿y tú quién eres? Y me encantaba no conocer a las personas y que me conocieran, y era algo fascinante. Pero cuando quedé sin nada, ya las personas no me decían Josbrin, ni me decían mi nombre, me trataban como poca cosa. Y dije, ¿será que me tengo que volver al mundo para regresar a tener esa validación? Y fui a Casco, allá estuve en Casco, y yo feliz. Y cuando salí de Casco, eran como la 1 de la noche, de la madrugada, y salí. Créanme que mi corazón estaba triste. ¡Qué guau! ¿Qué hice? Porque me dije, aquí termina todo. Todo lo que muchos adoran y todo lo que muchos les encanta, termina a las 1 de la mañana, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. Y mi corazón latiendo con más lentitud, pero vacío. Completamente vacío. Y ahí es cuando Jesús se me aparece en mi habitación y me dice, no te pierdas de nada. Wow. Latigazo ahí mismo. No te pierdas de nada. Todo está en mí. Tu felicidad está en mí. Y yo le dije así, 10 reglas para ser feliz. No, mentira, no. 10 reglas. Y me puse 10 reglas y yo dije así, tú me amas tanto que yo sé que tus planes son más grandes que los míos. Y hice un listado de las cosas que Dios tenía para mí. Pero no le puse condición. Le dije, lo principal, que lo que tú me vas a dar te va a exaltar mucho más a ti de lo que yo voy a hacer. Amén. Que lo que tú me vas a dar va a tener un tiempo y va a tener un final, un inicio y un final. Y yo voy a poder ver tu mano sobre eso. Hoy en día estoy casado. Tengo muchas cosas que no son relevantes decirlas, pero tengo cosas que no imaginé que iba a tener. Wow. Pero principalmente hoy ya no me llamo Josgrin, me llamo Josuel Grinar y soy un hijo de Dios, tengo identidad. Y eso me costó. Mi primo, aquí está mi primo de testigo, que me vieron llorar muchas personas y me vieron con la cara apagada y me decían, ¿qué te pasa? Ahí está Daniela, Daniela. todos han visto mi testimonio aquí, y de cierta forma Dios no solo permitió que yo tomara esta decisión, sino que esta decisión marcó una brecha. Pero mira qué bonito que es poder ver eso, o sea, Esa Así transformación. o sea, Sí. nosotros hemos Wow. visto y hoy nos reímos. Ah. Antes estábamos que llorábamos y hasta que le dábamos. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. No venimos a juzgar, no venimos a decir de que lo que estás haciendo está mal, porque en realidad la Biblia y las reglas hablan de que todo es lícito, pero no te va a convenir. Así es. Y Jesús lidia con la condición de cada quien. Exacto. Está diciendo la palabra de Joel que dice disfruta. Hay mucha gente que dice disfruta tu proceso. Yo no disfruto los procesos. Estoy segura que ustedes tampoco. Y el meollo de esto es decir también como que a veces no vas a disfrutar los procesos. Creo que la mayoría de las veces no vas a disfrutar los procesos. Lloramos, lloramos, pero hay que ver. Pero que tu mente sea entendida de que Jesús, que pasó algo en el trabajo, permanezco. Que alguien se murió, permanezco. Porque mi identidad, mi valor, mi ruego, mi pronto auxilio, mi todo es Jesús. Amén. Así Y, es. y disculpa, hermana, que Hermana, prima, disculpa que, pero ahí es donde entra la identidad en Cristo. así es. Que si viene la ola, tú vas a agarrarla con calma, vas a tener, porque Dios dice, te voy a dar paz en medio de la tormenta. No, Y muchas veces nosotros, obviamente somos humanos, nos llega la preocupación, la ansiedad, y es donde queda. la táctica. Sí, No, la es que con los procesos no hay que ser fuerte, no hay que decir, no, yo no sé qué, porque Ajá. yo siento que a lo largo de todos estos profetas, Dios jamás invalidó como los sentimientos
que ellos sentían. Había uno que tenía Así depresión, es, otro sí. que no sabía, que decía que no sabía hablar, otro que sentía que la situación lo estaba sobrepasando. Y Dios siempre le daba herramientas. No le decía, oye, pero tú estás como débil. No, jamás. El Así mismo es. Jesús. Tuvo paciencia con uno. Ah. No, cuando estaba orando, que dice que su sudor era como gotas de sangre, porque estaba también supuesto. Yo creo que no hay mayor relevancia o como muestra de que yo estaba tan preocupado ajá, en ese momento. permítete, como que los procesos igual te puedes preocupar, te puedes sentir atribulado. Siéntete en esa debilidad de Cristo, de sentirte tal cual en tu humanidad como te puedas sentir, Así porque es. después que tu confianza y tu fe esté puesta en Dios, no te seas tan duro contigo, como que no, mi proceso lo tengo que pasar así. No, Dios también te Así permite. es. Dios dice, Señor, por favor, que pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Así es. No, y en ese proceso es justo eso lo que a veces pensamos que no, mi proceso, mi cruz y nadie me puede ayudar con mi proceso y yo tengo que permanecer fuerte, pero muchas veces los procesos lo que quieren es humillación. Y que tú no seas el yo fuerte. Pero hay yo mucha todo, gente ¿no? que también le gusta vivir su proceso y yo he visto procesos de 15, 40 años. ¡Wow! ¿Me entiendes? Entonces a Dios, el pueblo de Israel solamente tenía que pasar 40 días, pero pasó 40 años Pero porque el corazón. no Es obedecían ese a yo Dios. fuerte que se levanta, Ujú. que no es la identidad que Dios Dios te quiere dice, para nosotros. en Dios fuerte soy, pero yo siento que, como tú dices, en esa humanidad a veces se filtra Sí, por ahí wow. el ego de yo soy, Ajá. ¿sabes? No, y mira, y antes de tú tener identidad, lo primero que tienes que sacar, y eso es un consejo que yo le doy a todos los muchachos, a los jóvenes, es sentarte a pensar. Y lo primero que tienes que hacer es dejar el orgullo. Así Porque es. el orgullo es la raíz de todo mal. No, y te frena bastante. Te frena, porque el orgullo es el que te impide a tú bajar la cabeza y decirle, Señor, me siento cansado, Señor, te necesito. Así es. Mucha gente tiene orgullo en decir que, bueno, yo puedo. No, tú necesitas de Dios. Así todos necesitamos de Dios, no importa el proceso o no importa qué tan fuerte estamos, nosotros no somos autosuficientes, nosotros dependemos en todo Sí. momento de Jesús. O sea, en eso de lo que decían que se filtra y todo, oigan, a veces nosotros decimos, no, que yo estoy fuerte y yo no necesito ni leer la Biblia, no necesito orar. Es más, todos aprendan de mí. Y en realidad, Cuidado. esas son las personas en donde Dios más requiere Wow. humillación. No, y la palabra de Dios también lo dice, que cree que está fuerte, mira que no caiga. Así Exacto, es. así es. Entonces, ahí está ese momento en el que nosotros debemos decir, "No puedo". Y hay que ser, por eso te digo. Necesito agachar la O cabeza. sea, exacto. Señor, te necesito cuando todo está bien, pero también te necesito cuando todo está mal. Así Te es. necesito cuando estoy enfermo, pero te necesito cuando estoy sano. Así Te necesito es. cuando me siento con mucha gente, cuando estoy en prosperidad. Pero también te necesito cuando viene el día malo. Tener ese orgullo súper por debajo y decir, Señor, te Así es, necesito. en todo momento. No, y justo eso también es la parte de que nosotros, el proceso nos envía a ese lugar, a regresar al punto cero, al eje cero, donde nosotros de allí tenemos que partir nuevamente, porque pensamos que cuando ya Dios hace una sola transformación, ya esa fue la única Ya, transformación ya. que era válida. No, nosotros siempre debemos seguir siendo perfeccionados y como decía Henry, entre más corte tiene el diamante y más pulido es y más pasado por más el valor proceso tiene. es, más valor tiene. Y tú, mi querido hermano que estás allí, que estás escuchándonos, o sea, el proceso no es malo, sentirse mal no es tan mal tampoco, sentirse fuerte tampoco es tan mal. Lo que tienes que ver principalmente es tu autodependencia de Jesús. El día que tú sientas que no necesitas de Dios o no necesitas de Jesús o no necesitas ir a la iglesia porque tú simplemente ya no lo necesitas, pues analiza eso, porque hay algo que está mal dentro de ti, que te está afectando y te está impidiendo ver. O sea, puede ser el orgullo, pueden ser tantas cosas, puede ser una persona, pero principalmente nosotros, siendo humanos, necesitamos estar conectados a la vida verdadera.
porque si no estamos conectados no vamos a dar fruto, no vamos a dar, vamos a estar secos, no vamos a secar simplemente. Es como la fruta que Sí. se cae del árbol, no va a seguir creciendo, sino que se va a terminar madurando y se va a terminar pudriendo. Hay muchas personas y jóvenes que se sienten vacíos, se sienten con miedo, ansiedad, depresión, muchas cosas que le pasa hoy en día a los jóvenes, incluso a los jóvenes, a los adultos también. Así es. Pero es porque no estamos donde pertenecemos. El pez pertenece al agua, las plantas a la tierra y el hombre a Dios. Amén, amén. Y ahí es donde pertenecemos. Y muchas veces el mundo o el enemigo nos saca de nuestro lugar y nos arroja fuera de donde pertenecemos, y ahí es donde comenzamos a tener todas esas malas influencias. Y bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y tenemos que procurar buscar donde pertenecemos. Qué lindo es escuchar lo que acabas de decir, Henry, me estremeció hasta que me gustó mucho, porque recuerdo aquel hijo pródigo. Recuerdo aquel hijo pródigo que un día decide salir está en la Biblia. Aquí lo voy a citar para que usted pueda ver el versículo. Pero aquel hijo pródigo un día decide irse de la casa de sus padres con mucha identidad falsa. Con mucha identidad falsa. Decide irse, dame lo que me pertenece, padre, dámelo, que yo me voy. Y aquel joven, Voy a disfrutar la vida. voy a disfrutar la voy a vida. gozar. Lo que yo me merezco. Y la vida lo disfrutó. No, Muy para atrás, se me acabó todo. este joven sale de su casa con mucho dinero, con mucha riqueza. Y así como pasa no muy lejos de aquí, se le acabó toda y todos lo dejaron solo. Al final Wow. terminó trabajando para un hombre cuidando los cerdos, alimentando los cerdos. ¡Wow! Y dice que cuando él ya pensaba comerse hasta la comida de los cerdos, él mira al cielo y él recuerda que aún en la casa de su padre, sus sirvientes, las personas que le servían, comían mejor y estaban comiendo. Wow. Y él decide, aún en ese proceso, tomando una identidad falsa, porque él iba a decir, yo voy a ir y voy a ser un sirviente más. Wow. Y a veces pensamos que debemos regresar a la casa de nuestro padre siendo un sirviente más, pero los planes de Dios son mucho más grandes para nosotros. Somos un hijo. Porque regresamos siendo hijos, aún no mereciendo nada. Nuestro Padre corre a nosotros y nos abraza, y en vez de recibir lo que en algún momento pensamos que íbamos a recibir, Dios tiene cosas mejores. Nos da vestiduras nuevas, nos da un anillo, nos da nuevos calzados. Y no solo se queda con eso, sino que Él prepara fiesta para nosotros. Wow. Y recuerdo eso, o sea, lo que decía Henry, nosotros estamos destinados y estamos preparados para estar con Él por la eternidad, como una danza y un vals que no se tiene que acabar. Nosotros estamos conectados a Él, y es eso, mire cómo me quebranto, pero es lindo saber que no importa qué tan lejos estamos, no importa qué tan lejos tú estés de Dios, no importa qué tantos procesos hayas pasado ¿Y cuántos pecados tú tienes, no necesitas hoy en día rendir dinero, no necesitas las cosas materiales. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto a regresar a la casa de nuestro Padre para ser abrazados por Él. Entonces, no hay nada mejor que regresar a sus brazos, porque en Él está nuestra plenitud de gozo y la paz que el mundo no puede dar. Y les doy el micrófono porque Vamos a seguir con la pregunta. la otra pregunta, sí. Wow, la tuvo larguísima. No, pero es que es que respondimos preguntas. Por ahí mismo y respuesta. Nos adelantamos a la próxima pregunta. Bueno, ¿cómo se dieron cuenta que Jesús era la respuesta? Wow. Yo quiero comenzar. Comienza, hermano. Me cedan el permiso y disculpen. ¿Cómo me di cuenta que Jesús era la respuesta? Wow. Qué pregunta profunda, porque la verdad
Yo pensaba que conocía a Jesús, pero ni siquiera estaba al detalle de en verdad saber quién era Jesús. Y muchas veces salí huyendo. Yo iba a la discoteca, me metía a muchos lugares difíciles, peligrosos. Estaba en un ambiente en verdad donde podía caer en un lugar malo. Pero a veces cuando tenemos propósito en Dios, Dios no nos suelta. Y Dios estaba tocando mi puerta, hasta que Dios tumbó la puerta. Porque lloré bastante, Dios tumbó la puerta. La verdad la tumbó y por este me pertenece. Amén. Y cuando me di cuenta quién era Jesús, me entendí de que un velo se me quitó de encima. Así es. Entendí de que Él era mi propósito aquí en la tierra. Amén. Porque Jesús es el propósito de cada uno, de encontrar su amor. Ese es el propósito de cada uno, poder llegar a la verdad, encontrar su amor. Y en Él, Dios nos va a hacer una persona totalmente grande. ¿Grande en qué sentido? No solo en lo material, sino en lo espiritual. Y entendí de que Jesús todo lo hacía nuevo. Amén. Y ahí fue donde encontré la verdad con mi esposa. Y bueno, ya lo demás es Un un saludito para testimonio, Alexandria, un saludito para un Alexandria. testimonio que Que podemos contarlo más a profundidad. más a profundidad. Y quiero interrumpirte ahí y hacer una pregunta, Ok. porque ya sabemos qué es lo que necesitamos. Necesitamos silencio para escuchar la voz de Dios y entender de que en Él encontramos la verdad. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo esta identidad, ya quiero hacer las cosas bien, mi vida ha sido transformada, pero empiezo a escuchar, ¿no? Empiezo a escuchar las voces de las personas que antes me estaban conmigo y me empiezan a recordar las cosas que efectivamente hice cuando no estaba en la verdad de Cristo, ¿no? ¿Cómo lidio con eso? ¿Cómo hago este camino más llevadero ante las personas que una y otra vez me están recordando quién fui, no quién ya soy? No, es que fácilmente las personas siempre nos van a señalar. No es algo que puede que no pase, siempre va a pasar. Siempre va a aparecer alguien que no estaba metido en nuestros planes y que simplemente nos va a querer recordar quiénes éramos en aquel entonces. Pero allí es cuando en realidad tienen que seguir permaneciendo y seguir fundamentándote sobre la roca para no caer con esas palabras. Quiero Porque- también compartir con ustedes, ahora que habla sobre que aquí están las respuestas a todos, compañeros, amigos, jóvenes, aquí están las respuestas a todos. Me voy a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Si Jesús Cristo nos dice esto, el mismo Jesús, el mismo Creador, esa es la voz la cual yo debo apersonarme y escuchar. Porque pienso que, respondiendo a la propia pregunta que hice, pienso que si Jesús mismo está diciendo, eres otra persona y ya no Así es. importa más quién Así fuiste, es. ya no importa más las veces que creíste fallar, importa lo que sos ahora en mí. Así es, ¿no? Y como te comentaba, las personas siempre van a acusarte, o sea, pero ya tú tienes una nueva identidad. Es como si te siguieran llamando por otro nombre o te van a buscar en el lugar donde antes tú estabas, pero ya tú no vas a estar en ese Y lugar. esa vocecita que a veces nos dice nuestra voz misma, así que, pues, no, pero tú no te acuerdas que tú hiciste esto. ¿Por qué ahora tú crees eso? Si tú acuérdate todo lo que hiciste, también lleva esa parte como de aprender también a perdonarnos a nosotros mismos y Así es. renunciar. Wow. Es que eso ya eso es parte del proceso anterior, ¿no? Para que tú llegas a entender tu identidad y saber que tu identidad está en Cristo, ya todas esas preguntas o esos cuestionamientos en algún momento te lo debiste haber hecho. Y es maravilloso cómo Dios va quitando de tu vida, muchas veces no tan sutilmente, pero va quitando personas que no deben estar en tu vida.
te saca de situaciones o te arranca pensamientos de tu mente de una manera en que tú dices, o sea, ya no piensas igual, ya no ves las cosas de la misma manera, ya ves las cosas de una manera diferente, o sea, tu visión cambia, y es ahí cuando tenemos ese entendimiento de la palabra de Dios y de quién es Jesús en nuestra vida, cuando queremos mostrárselo a otros y a veces Dios me lo sacó. queremos hacer a veces, y yo puedo hablar de parte de Quiero mi enseñarle testimonio. igual a la... pero quiero metérselo como a lo bruto, y no es así. Porque Dios ¿Por tuvo qué? paciencia contigo. Pero a veces uno, o sea, tú sabes que uno Exacto. todavía ¿Por está qué? luchando. Porque como ya sabes que está en la verdad, tú quieres que él Que entienda que entienda esa misma verdad, que ya tú quieres tú amas a tu familia, tú amas a tus amigos, tú quieres el bien para ellos, y tú sabes que el bien está en Cristo, y quieres que ellos entiendan eso. Pero es necesario pasar por esas pruebas, porque ahí es donde vemos si en verdad estamos sobre la roca y si nuestras raíces están profundas. Así es, ¿no? Y más que eso es que en realidad, como mencionamos antes, los procesos para cada persona o el llamado para cada persona son de formas distintas. No es lo mismo el llamado que Jesús le hizo a Mateo al llamado que le hizo a Pedro. No fueron los mismos llamados. Y como tú dijiste, tu verdad cambia. Se me viene a la mente de que tal vez en estos ataques de tu mente o de las personas a tu alrededor, tú puedas utilizar el testimonio. Así Que es. efectivamente, Es la Dios me sacó. autoridad. Sí, yo era muy, que me gustaba hablar de mi hermano, pero Dios me sacó de ahí. Así mismo te puede sacar a ti. O sea, utilizar esas armas que el enemigo quiere trastocarte en ti. El Para, bochinche. para Y es que esta nueva identidad, un ejemplo, esta nueva identidad no solamente es, eres una nueva persona, sino que eres una nueva persona con nuevas virtudes, Exactamente. nuevas características, nuevos dones. O sea, eres una persona que nace de nuevo con una segunda oportunidad y una segunda vida y unos nuevos talentos. Y eso es Mira, aquí en Efesios 5:24 dice: por lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. ¿Qué no quiere decir eso? De que si nosotros murimos con Cristo, todo nuestro pasado, todas las pasiones se quedaron en la Amén. cruz y ahora tenemos que vivir en el Espíritu. Amén, amén. Entendemos que esto es una decisión de todos los días. Así Claro, es. todos los días. Es una decisión, es como Por lo minuto y menos minuto. nosotros acá los casados Dirá, de Ishi. Pronto te hagas. Pronto Lo seremos- profetizo. Amén. Entendemos que el estar casado y estar con por ejemplo en mi caso mi esposo, es una decisión Todos los días de amar a mi esposo con sus virtudes y con sus defectos. Y este proceso y en este camino cristiano, yo no te voy a decir que es fácil o que todo es color de rosa. Eso no es así. Vamos a vivir situaciones, vamos a experimentar cosas que van a ir moldeando nuestro carácter, Nuestra principalmente, identidad. y Así es. nuestra identidad. Así mismo lo asemejo, porque igualmente Dios en su palabra nos ve a nosotros, su iglesia, como esa novia y el esposo Así es. que estamos esperando. Y cuán paciente con nosotros. Entonces, así mismo, ese amor que nosotros hemos estado o experimentamos con Dios es algo que decidimos todos los días, porque Así Dios ya decidió por cada uno Amén. amarnos Así es. incondicionalmente. No, y esa es la identidad que hemos adoptado, y gracias a Dios que hemos podido desarrollar este primer capítulo con esto de que no solamente hay falta de identidad, sino falta de conocer quién eres, en el sentido de que pensamos que nuestros problemas nos definen, en realidad no. Hay Y te voy a muchas- interrumpir antes Ujú. de que termine. Hay una palabra que me dijo acá el siervo Joel, que les Amén. quiero extender a ustedes. Decía, la iglesia no salva, Cristo sí.
Así Y es. te quiero dar este consejo en lo muy, muy personal, que cultives primeramente una relación con Dios. Amén. Y segundamente, busques una iglesia donde congregarte, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y también dice que debemos rodearnos de personas que nos ayuden en la fe. Dice que si uno cae, el otro lo levanta. Así Rodearte de personas en las cuales cuando quieras salir no tengas otra opción que Dios, que Jesús. Entonces, Así es. primeramente eso, entrar en una relación con Dios, porque algo creo que nos lo enseñaron un poquito más. A veces nos lo enseñaron como que iglesia primero y de último relación con Dios. No. Así que quería hacer... Y pon filtros. Exactamente, quería dar Filtra ese pequeño bastante. consejo. Póngale Pero- de filtros. Sí, gracias a Dios por permitirnos estar aquí Amén. reunidos en este primer episodio que vas a ver estrenado dentro de poco. Y pues cuando lo veas estrenado, por favor, dale un like, suscríbete. Es gratis. Es gratis. Compártelo con Compártelo. tus hermanos. Si conoces a una persona que le haría muy bien escuchar esta palabra, compárteselo, porque no solamente estás ayudando a que la palabra de Dios lo alcance, sino que te estás ganando una alma para Amén. Cristo. Amén. Así que somos despedidos, agradecidos con ustedes. Quiero hacer una oración antes de cerrar. Claro por que favor. sí. Sí, oramos. Bendito Padre Gracias. Celestial, te damos gracias porque tú dirigiste, Señor, este proyecto. Gracias, Dios mío. Tú dirigiste a Ichi, Señor, que esta palabra, Señor, que acabamos de profesar, Señor, que sea de fruto para los oyentes, que sea, Señor, de bendición para todas las personas que nos vayan a oír y escuchar, Señor, en el nombre de Jesús, lo bendecimos. Amén. 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 Esto fue Ichi Podcast y con ustedes sus miembros. Saludos familia, nos vemos. Adiós. Bendiciones.